Amén. Y vamos a ir entonces a la enseñanza, a la palabra. Y quiero por favor que nos remitamos a Levítico capítulo 23. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 23, versículo 15. Allí en Levítico 23 nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los mandamientos respecto a las temporadas que han sido designadas por el Señor. Las temporadas indicadas, las temporadas señaladas, aquellas temporadas que nos dicen que nosotros debemos cumplirlas, ¿sí? Y en Levítico capítulo 23 tenemos allí acerca de este tema. Y específicamente del tema que nos atañe, que tiene que ver con la fiesta de Shavuot, lo vamos a encontrar desde el versículo 15. Levítico capítulo 23, versículo 15. ¿Por qué nosotros celebramos Shavuot? Shavuot en hebreo significa semanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque se cuentan 7 semanas. Recuerden que contamos 7 semanas y el conteo de esas 7 semanas es de Shabbat en Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Entonces, contamos cada semana guiándonos a través de los días de Shabbat. Entonces, así como está la primera semana, pues está el primer Shabbat, el segundo Shabbat, así, hasta llegar a la séptima semana y obviamente al séptimo Shabbat. Cuando completamos la séptima semana, porque recuerda que la semana termina con Shabbat, ¿no? Y llegamos al séptimo Shabbat, entonces ahí está la semana completa y está el Shabbat. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice aquí en Levítico capítulo 23, versículo 15. Dice, desde la mañana siguiente al Shabbat, es decir, el día en que habrás llevado el homer de la ofrenda elevada, desde la mañana siguiente al Shabbat, es decir, el día en que habrás llevado el homer de la ofrenda elevada, contarás un total de 7 Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat, ¿ok? Es decir, 7 días de Shabbat, 7 sábados, ¿ok? Contarás un total de 7 Shabbatot, ¿sí? Shabbatot, como les dije, es el plural de Shabbat. Entonces se cuentan. Tal vez en su Biblia diga 7 semanas. No sé cómo dice esta Biblia acá. 7 semanas. He visto que casi todas las Biblias dicen semanas, pero no está correctamente traducido, amados hermanos. Porque allí la palabra que aparece es la palabra hebrea Shabbatot. Shabbatot, no la palabra hebrea Shavuot, que es semanas. Entonces nosotros debemos entender que aquí se nos está diciendo cómo debemos contar. Contamos un total, ¿sí? Completo. De hecho, se nos dice que son 7 Shabbatot, ¿sí? Un total de 7 Shabbatot, es decir, de 7 días de Shabbat. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esos días de Shabbat, esos 7 días de Shabbat, ¿desde cuándo se empiezan a contar? Se empiezan a tener en cuenta esos días de Shabbat desde la mañana siguiente al Shabbat, es decir, el día en que habrás llevado el homer. Recuerden que cuando celebramos Pesaj, cuando celebramos la fiesta de Pascua, hay verdaderamente allí un día en el que celebramos el homer, que llevamos el homer. Y esa ofrenda de homer que presentamos, que es una ofrenda especial de primicia delante del Señor, y que el homer representa eso que tiene que ver con la resurrección, en este caso la resurrección de nuestro Mesías, ¿sí? Cuando nosotros celebramos Pesaj, dice la palabra que se lleva una ofrenda, la ofrenda del homer, se debe llevar a la mañana siguiente del día del Shabbat semanal que está en medio de la fiesta de Pesaj. Entonces, en medio de la fiesta de Pesaj, ¿sí? El Shabbat que está allí, después de haber celebrado nosotros la cena memorial, esa cena gloriosa, esa cena memorial que hacemos en honor a nuestro Mesías, después de eso, verificamos cuál es el Shabbat semanal que hay dentro de ese tiempo, dentro de ese periodo de tiempo de Pesaj. Y ese, amados hermanos, va a ser el Shabbat, ¿sí? Que tenemos en cuenta, de que nos habla la Biblia. Y dice la palabra que
a la mañana siguiente de ese Shabbat es que llevamos, ¿sí?, la ofrenda del Omer. Y a partir de ese día, que es un primer día de semana, que siempre caerá un primer día de semana, porque pues al ser al siguiente día de un Shabbat, pues siempre será un primer día de semana. A partir de allí, comenzamos a contar 7 días de Shabbat, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, al contar los 7 días Shabbat, pues tenemos que hoy ya llegamos al séptimo Shabbat. ¿Y qué pasa? Entonces dice acá, y a la mañana, mire lo que dice, y a la mañana siguiente, al séptimo Shabbat, a la mañana siguiente, al séptimo Shabbat, ¿cómo dice allí? A la semana siguiente. Dice hasta el día siguiente de la séptima semana. Imagínense, la séptima semana cuando dice literalmente Shabbat. Si dijera semana, debería decir Shavua. Shavua, porque Shavua es semana, pero ahí no dice Shavua en el texto hebreo. Dice Shabbat. Por eso dice, y a la mañana siguiente, ¿sí? Y a la mañana siguiente al séptimo Shabbat, a la mañana siguiente al séptimo Shabbat, contarás el día 50. Y muchas Biblias dicen, contarás 50 días. Aquí dice así, contaréis 50 días. Y no dice así, ¿sí? No dice en plural, ¿sí? Dice Yom. Y Yom tiene su plural, Yamim, ¿sí? Yamim, el plural de Yom. Si queremos decir días, Yamim. Si queremos decir día, en singular, Yom. Y acá literalmente dice, contarás el día, Yom. El día 50. Entonces mire cómo nos traducen muchas veces no de la mejor manera, no es la manera adecuada, y eso empieza entonces a distorsionar todo lo que dice la palabra. Entonces dice aquí, y a la mañana siguiente al séptimo Shabbat contarás el día 50. Por eso cuando llega Shavuot decimos 50. ¿Ok? Entonces presentarás la ofrenda nueva a Yahweh. Desde sus lugares de habitación, dice la palabra, traerán 2 panes hechos de 2 décimas de harina fina, horneados con levadura. Mire que estos 2 panes son diferentes a lo que vivíamos en ¿dónde? En Pesaj. Recuerda que durante la fiesta de Pesaj, nada de levadura. Y por eso durante los días de Pesaj siempre comemos los panes sin levadura, que conocemos como matzot, panes sin levadura. En cambio, estos 2 de Shavuot, estos sí, son con levadura. Y son 2. Y por eso dice acá, desde sus lugares de habitación, traerán 2 panes hechos de 2 décimas de harina, horneados con levadura como una ofrenda elevada con las primicias para Yahweh. Entonces se traían estos panes juntamente con las primicias. ¿Sí? Ellos acompañaban las primicias que cada familia traía delante de Yahweh. Entonces dice que desde sus habitaciones, es decir, desde sus casas, dice, ellos llevaban, ¿qué hacían? Llevaban 2 panes juntamente con las primicias que iban a presentar delante del eterno Dios. Estos panes tienen una simbología. Estos panes representan, obviamente, un pan representa al pueblo judío, el otro pan representa a las naciones, a los gentiles. Y obviamente ambos están llenos ¿de qué? De levadura. Pero eso no significa que no pueda el Señor tomar para él mismo un pueblo de ambos. Por eso el Señor está tomando de entre los judíos y está tomando de entre los gentiles, ¿sí? De esto. Pero esto es un tema pues que yo voy a explicar precisamente en estos días, pero pues no lo voy a abordar ahora, justamente en este mismo instante. Entonces el Señor va trayendo allí de los 2 panes. Simplemente lo estoy leyendo como una referencia, el por qué nosotros estamos hoy aquí hablando del séptimo Shabbat y estamos hablando de la preparación para Shavuot. Es por esto. Entonces al séptimo Shabbat, a la siguiente mañana, el séptimo Shabbat, es lo que hacemos nosotros para celebrar Shavuot. Ahora veamos también, porque quiero que veamos Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12. Deuteronomio
16, 9 al 12. Dice así, mire lo que dice. 7 semanas contarás. ¿Dice tu Biblia 7 semanas? 16 del 9. Sí, 16. Sí, eso. sí. Porque allí, en el texto de Deuteronomio, sí dice semanas. Contarás 7 semanas. Sí. Entonces, si el texto dice semanas, traducimos semanas. Si el texto dice Shabbatot, pues traducimos días de Shabbat, ¿sí? Hay que aprender a traducir tal cual dice el texto. No se trata de decir lo que yo quiero que diga, sino lo que realmente dice el texto. En Deuteronomio sí dice 7 semanas. Entonces dice, contarás 7 semanas. ¿Qué significa esto? De contarás 7 semanas. Pues precisamente lo que nos está diciendo la palabra aquí a nosotros es que se cuentan 7 semanas, y esas semanas van de Shabbat en Shabbat. Es decir, que la semana que se cuenta completa debe ser de Shabbat a Shabbat, de Shabbat a Shabbat. Así es. 7 semanas contarás. Comenzando a contar las 7 semanas desde el momento en que se mete la hoz en el sembrado, que es ese primer día en el que se presenta el Homer. Entonces, desde allí, desde ese primer día, entonces si contamos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, ¿cuántas semanas llevaríamos ahí? Una semana. Y ese sería, y al llegar el séptimo día, ese sería el primer Shabbat de la cuenta del Homer, y esa sería la primera semana completa. Entonces, dice aquí, entonces harás la fiesta de Shavuot. Entonces, después de contar esas 7 semanas que se comienzan a contar, ¿sí? Desde el momento en que se mete la hoz en el sembrado, que es el primer día, ¿sí? De la semana cuando estamos en el Homer de Pascua, de Pesach, entonces dice, entonces harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh, tu Dios. Y traerás en tu mano una ofrenda abundante y voluntaria, conforme Yahweh, tu Dios, te haya bendecido. Que esa tiene que ver con la primicia. En Levítico leímos, ¿no? Que se traían los 2 panes juntamente con las primicias, ¿sí? Que es la primicia que se presenta en Shavuot. Para Shavuot, para la fiesta de Pentecostés, todos nosotros traemos una primicia en honor a Él, una ofrenda de primicia conforme el Señor nos ha bendecido. Y esa es precisamente la ofrenda esta que habla acá. Por eso dice, y traerás en tu mano una ofrenda voluntaria. Esa ofrenda voluntaria, ¿sí? Y traer en tu mano una ofrenda abundante y voluntaria, porque así literalmente dice abundante y voluntaria, es conforme el Señor nos ha bendecido, porque se trata de una ofrenda especial. Es una ofrenda especial de acuerdo con el Señor nos ha bendecido, que se traía o se llevaba, pues en la antigüedad se llevaba juntamente con los 2 panes que las personas presentaban. ¿Ok? Y dice acá, y traerás en tu mano una ofrenda abundante y voluntaria, conforme Yahweh tu Dios te haya bendecido. Entonces mucha gente pregunta, ¿cómo debo yo dar la primicia de Shavuot y las primicias en general? ¿Cómo se dan? Pues se dan conforme Yahweh le haya bendecido a la persona, a la familia, a la casa. De acuerdo a la bendición de Dios, entonces esa ofrenda es una ofrenda que nace ¿de dónde? De la voluntad de honrar al eterno Dios. Sí. Y dice acá, y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Dios. Tú, tus hijos, tus criados, con el levita que haya en tus portones, y aún el extranjero, el huérfano desamparado y la viuda desamparada que están en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que habite allí su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por tanto guardarás y harás estos estatutos. Entonces se nos está mostrando el por qué nosotros celebramos esto. Por eso dice, entonces harás la fiesta de Shavuot, ¿en honor a quién? A Yahweh. A Yahweh. Entonces, ¿en honor a quién se hace la fiesta? A Yahweh. Así como cualquiera de las fiestas bíblicas, todas son en honor al eterno Dios. Así como, por ejemplo, también el Shabbat. Todo es en honor a quién?
al eterno Dios. Y por eso dice, y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Dios. ¿Quién es? Tú, tus hijos, tus hijas, tus criados, con el levita que hay en tus portones, aún el extranjero, el huérfano desamparado, la viuda desamparada, todos. Aquí no hay distinción de personas. De hecho, ni siquiera distinción de estatus. Porque, por ejemplo, hablando del Shabbat, entre semana, siempre se marca una diferencia aún de condiciones y estatus entre la gente. Cuando se llega al trabajo, está el de arriba, el jefe, y está el subordinado, ¿cierto? Claro. Están los que reciben órdenes. Entonces, siempre entre semana se marca esa diferencia, obviamente que eso hace parte de las labores. Sí, claro. Entonces, hay algunos tal vez de ustedes que sean jefes. Claro. Y tengan personal a cargo, incluso algunos de ustedes que estén bajo autoridad. Entonces, unos estarán en autoridad, otros bajo autoridad, y siempre se marcará todo esto. Pero lo hermoso del Shabbat y de las fiestas del eterno Dios es que venimos delante de Él y todos somos iguales. Aquí, cuando llegamos delante del Señor, ya no hay esos estatus, ya no hay quién es el jefe, quién es el que está subordinado, no, sino que todos delante del Señor venimos allí. Y no hay diferencia étnica tampoco, porque dice, sí, dice acá, con el levita que hay en tus portones y aún el extranjero, ¿no? Dice tú, sí, tus criados, y dice allí, aún el extranjero, ese extranjero que aparece allí. Y yo quiero precisamente, aprovecho ya que aquí habla la palabra esos extranjeros, porque pues ustedes se dieron cuenta que en estos días fui invitado a un debate, ¿sí? En donde obviamente los que eran los otros, los opuestos, pues claramente son personas que no tienen ningún interés de aprender la palabra, ¿sí? De entender la palabra. Más bien, son personas que están interesadas en profundizar las escrituras, pero solamente para ver cómo las moldean al amaño de ellos, al deseo de ellos, del preconcepto y de lo que ellos creen. Es decir, no están dispuestos ellos a moldearse a la palabra de Dios, sino que se especializan en estudiarlas para mirar cómo pueden moldear la palabra a sus intereses, y se han vuelto expertos en esto, ¿sí? Y vemos que con artimañas, que con artilugios, que con engaños, ¿sí? Engañan a mucha gente o llevan a mucha gente al error. Dentro del debate, que obviamente este debate pues tenía unas normas, unas reglas que había que cumplir allí, ¿sí? Había espacios o momentos que, digamos, la persona con la que yo estaba debatiendo decía algunas cosas y pues yo no tenía derecho a réplica, o yo no tenía derecho de pronto ya a explicar aquella cosa tan terrible que él acababa de decir, porque pues así eran las reglas digamos, del debate, y pues uno se somete a eso. Y dentro de una de las cosas que él dijo, que él lo estaba diciendo precisamente porque yo había dicho algo acerca de esto, era que yo había dicho que el ger, que es la palabra que aparece allí en su Biblia como extranjero, me imagino que en su Biblia está extranjero, no sé cómo dirá, o forastero. He visto que algunas Biblias también dicen forasteros, ¿sí? Pero es la palabra extranjero. El extranjero es el ger en hebreo. Y escúcheme bien, y en el entendimiento de Israel, a todo ger que venía allí a Israel, que abrazaba al Dios de Israel, que ponía su confianza en el Dios de Israel, que abrazaba la fe del Dios de Israel, a todo extranjero se le conocía como ger, al extranjero que abrazaba, ¿sí?, la fe del Dios de Israel. Y ustedes pueden comprobarlo, ustedes pueden mirar esto, lo pueden revisar. Siempre que se habla de este tipo de extranjeros que estaban allí, que para que puedan participar de las fiestas del eterno Dios, para que puedan participar del Shabbat, para que puedan participar de aquellas cosas santas del eterno Dios, siempre se va a usar la palabra ger. Entonces, en Israel, la forma de identificar a aquel extranjero que abrazaba la fe del Dios de Israel era la palabra ger. Eso fue lo que yo expliqué y dije allí en el debate.
Sin embargo, la persona que estaba debatiendo conmigo luego dijo que eso era totalmente falso porque el profeta Moshe a uno de sus hijos le puso Gersón, como aparece en la mayoría de las Biblias, que en hebreo es Gershón, ¿sí? Gershón, Gersón, aparece así. Y entonces él usó ese argumento, más bien de una manera torcida, de una manera engañosa, y dijo que si eso fuera verdad, entonces no le hubiera puesto Gershón al hijo. ¿Por qué? Porque Moshe dijo, porque precisamente extranjero soy, ¿sí? Soy extranjero. Y es verdad que Moshe le puso Gershón a su hijo, a su primogénito. Él le puso eso. De hecho, podemos mirarlo en Éxodo capítulo 18 para que veamos. Éxodo capítulo 18, ya que yo no tuve oportunidad de réplica allí, porque ya no tenía la oportunidad de desvirtuar o de desmentirle a la persona lo que decía, pues aquí sí tengo la oportunidad de hablar. ¿Sí? Qué bueno. Éxodo capítulo 18, versículo 1. Éxodo capítulo 18, versículo 1. Vamos a analizar. Y dice acá, y Yitro es Jetro. Y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel. Y cómo Yahweh había sacado a Israel, ¿de dónde? De Mitzrayim. Mitzrayim es Egipto, recuerden, ¿no? Cómo Dios había sacado a Israel, ¿de dónde? De Egipto. Eso lo había escuchado el suegro de Moshe, llamado Yitro. Y dice el versículo 2. Y recibió Yitro, suegro de Moshe, a Tziporá. Tziporá es la esposa de Moshe, que aparece como Séfora en la mayoría de las Biblias, ¿sí? Y recibió Yitro, suegro de Moshe, a Tziporá, mujer de Moshe. Es decir, Tziporá era la hija de Yitro. Tziporá era la hija de Yitro, con la que el mismo Yitro le había dado como esposa ¿a quién? Al profeta Moshe. Y dice acá, mujer de Moshe, después de que él la hubo enviado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Moshe? Cuando el Señor lo llamó para ir a Egipto, a Mitzrayim, para ir allá a enfrentar al faraón, pues lo que hizo Moshe, de una manera, veo yo, muy responsable, cuidando y poniendo mucha importancia en su familia, temiendo de pronto alguna situación, protegió a su familia, a su esposa y a sus 2 hijos. Y qué mejor pues que vayan y estén bajo la cobertura de su padre, ¿cierto? Claro. Del suegro. Qué bendición. O sea que ahí se veía cómo Moshe confiaba tanto en su suegro, ¿no? Pues podía confiarle la vida de su propia esposa, que era la hija pues de Yitro, y de sus hijos que vendrían a ser los nietos de Yitro. Entonces él los envía allá. Y mire que lo que dice el versículo 3. Junto con sus 2 hijos. Entonces él había mandado, Moshe había mandado a su esposa junto con sus 2 hijos a la casa de su padre. ¿Sí? Y dice acá, junto con sus 2 hijos. El nombre de uno de ellos era Gershón, que aparece en muchas Biblias como Gersón, ¿sí? Gershón, porque había dicho, un extranjero he sido en tierra extraña. Y acá es donde está la clave de esto. Un extranjero he sido en la tierra, en tierra extraña. Pero sigamos leyendo el versículo 4 para que redondeemos. Y el nombre del otro, porque eran 2 hijos, y el nombre del otro era Eliezer, porque Moshe había dicho, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de ¿quién? Del faraón. ¿De la espada de quién? Del faraón. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces se dice allí que Moshe le colocó por nombre al primer hijo que tuvo por nombre Gershón. Aparece en muchas Biblias. Gershón usa obviamente la raíz ger, que es extranjero. Y precisamente, ¿qué dijo Moshe?
un extranjero, porque un extranjero he sido en tierra extraña. Entonces, Moshe se está refiriendo a sí mismo como un extranjero. ¿En qué tierra? ¿En la tierra de qué? De Egipto. Porque precisamente el versículo 4, él le coloca al otro hijo, Eliezer, porque el Señor le había ayudado, porque lo había salvado de la espada, ¿quién? De Faraón. Entonces, ¿en qué tierra se sentía él como un extranjero? En la tierra de Egipto. Aunque Moshe había nacido en Egipto, había sido criado en Egipto, no solamente fue criado en Egipto, sino que fue criado en el palacio real del faraón, y ya siendo un hombre adulto, hasta bien adulto, hasta los 40 años de edad que tenía, ¿sí? Allí estuvo en Egipto 40 años, hasta que salió. Y a pesar de que vestía como un egipcio, porque dice que cuando él huyó de Egipto y fue hacia la tierra de Midian, en su huida, dice que se encontró allí a unas mujeres que resultaron ser las hijas del sacerdote de Midian llamado Yitro. Y unos hombres llegaron a maltratarlas, a ultrajarlas. Entonces, cuando Moshe vio que esos hombres estaban maltratando, ultrajando a estas mujeres, intervino y las defendió. Entonces, una de ellas, Séfora, fue corriendo hasta donde su padre a darle aviso de lo que le había sucedido, de lo que les había sucedido a ellas. Y ella le dijo, papá, padre, pero un varón egipcio, un varón egipcio nos defendió. Y fue cuando le presentó a Moshe, sin darse cuenta ella, que iba a ser su futuro esposo. ¿Sí? Imagínense cómo el Señor hace las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, él tenía aspecto de egipcio. Ella no dice, un hebreo nos defendió. No, un egipcio. Claro, cuando él huye de Egipto, él va con todas las vestimentas y con todas las facciones y maquillaje y todo eso de los egipcios. Por eso ella, sin dudarlo, dice un egipcio, y lo dijo con razón, porque de allá venía. Sin embargo, ¿cómo se veía Moshe a sí mismo? Un ger. ¿Quién en la mentalidad del pueblo hebreo, porque a quienes llamaban ellos ger, los hebreos, a los extranjeros que abrazaban la fe del Dios de Israel, los que decidían seguir con la fe de Israel? Es decir, que Moshe, a pesar de haber estado en Egipto, haber nacido en Egipto, haber estado allí en Egipto, en el palacio real, haber sido educado como un egipcio y como un posible candidato a estar en el trono de Egipto y tener todas las facciones de un egipcio, Moshe se veía a sí mismo como un ger, como uno que se abrazaba y se aferraba ¿a qué? A la fe del Dios de Israel, del Dios de sus padres. Él no desistió de eso. Y la clave está en lo que sigue. Un extranjero, es decir, ger, he sido en tierra extraña. Mire lo que él dice. Tierra extraña. Y la palabra tierra extraña en hebreo que aparece allí es Be'eretz Nochriya. Be'eretz Nochriya. Be'eretz es en una tierra, ¿sí? Y Nochriya significa extraña. Nochriya viene de Nochri. Nochri. ¿Quién era el Nochri? Era también un extranjero, pero que no abrazaba como tal la fe del Dios de Israel. Y por eso él dice tierra extraña. Estuve en una tierra extraña, Nochriya. Entonces los hebreos diferenciaban luego en Israel, los hebreos diferenciaban entre el ger y el nochri. El ger era el extranjero que había abrazado la fe del Dios de Israel. Y el nochri era el extranjero que estaba allí, pero que no abrazaba la fe del Dios de Israel y por tanto era visto como un extraño y muchas veces podía vivir incluso
dentro del espacio geográfico del pueblo de Israel y a veces estaban allí. De hecho, en la Biblia nos enseñan, en el libro de Nehemías precisamente se nos enseña eso, que en medio del pueblo había tirios. Y cuando ellos quisieron colocar todo en orden con base a la Torá y empezaron a vivir de acuerdo a ello y se suponían que iban a guardar Shabbat, los primeros que no guardaban Shabbat eran estos, los tirios, ¿no? Hasta que le tocó a Nehemías tomar decisiones fuertes, incluso de amenaza a aquellas personas si seguían comerciando y si seguían trayendo productos para la venta en las plazas allí en Israel. Y no les permitió que siguieran haciendo esto en Shabbat, porque eran tirios y estaban allí en medio de Israel, dice la palabra. Entonces, este hombre, el debatiente, el que estaba debatiendo conmigo, decía y argumentaba que como el profeta Moshe le puso a su hijo Gershon, entonces no es verdadero que en Israel, no es cierto que en Israel el ger era el extranjero que había abrazado la fe. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo yo voy a decir que porque Moshe le puso Gershon a su hijo, a su primogénito, por ese motivo, entonces es falso que los extranjeros que habían en Israel, que habían abrazado la fe de Israel, se les conociera como ger? Eso no tiene ningún sentido. ¿Es que acaso porque Moshe le haya puesto ese nombre a su hijo, invalida inmediatamente lo otro? Pero son personas habilidosas en el engaño. Ojo con esto. Son personas que persuaden con el engaño. No tiene ningún sentido decir que porque Moshe le puso Gershon o Gersón, como aparece en la mayoría de las Biblias, a su hijo, automáticamente por eso es falso que el extranjero que había abrazado la fe del Dios de Israel era el ger. No, eso no es lo que muestra la palabra, lo contrario. Siempre a los que abrazaron la fe de Israel siendo extranjeros se les llamaba ger. Haga la prueba y vaya y verifique. Y a los que no abrazaban la fe del Dios de Israel siendo extranjeros se les llamaba Nohri. Ya. Y por eso los traducimos como extraños, ¿sí? O extraño. Por eso Moshe dice, un extranjero, un ger, he sido en tierra nohriya, en tierra de los que son extraños, a pesar de que estaba en la tierra donde había nacido, porque él nació en Egipto. Por haber nacido en Egipto, ¿era qué? Egipcio, claro. En ese sentido. Un egipcio nació allí, estaba allí, fue criado allí, pero él se veía a sí mismo como aquel hombre que abrazaba la fe del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. El Dios de Israel era su Dios. Él no lo dejaba, por eso él se veía a sí mismo estando en Egipto como un ger. Y él no dijo esto para desvirtuar entonces con el nombre a su hijo el hecho de que todo extranjero que abrazaba la fe de Israel era conocido como un ger. Y ahí están las pruebas. Simplemente es revisar todos los textos bíblicos que se refieren a los extranjeros que están viviendo conforme a la palabra de Dios y siempre se va a usar la palabra ger. Entonces mire cómo estas personas engañan a las personas débiles, a los que no tienen el conocimiento, y automáticamente usan unos argumentos que no tienen realmente ninguna solidez, ningún peso, pero como son expertos en engaño, se han convertido en expertos del engaño, pues terminan engañando a mucha gente. Y pues en ese debate yo no tuve la oportunidad de replicar esto, y por eso pues era complejo esto allí, y queda como si eso fuera una verdad, lo que él hubiera dicho. Pero no es así, porque de hecho Moshe se veía a sí mismo como un ger, que estaba ¿en dónde? En Beeretz Nohriya, en una tierra de Nohri, ¿sí? De Nohriya, de extraños. Y por eso, dice el versículo 4, y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres
es mi ayuda. Eso es lo que significa Eliezer, ¿sí? Ujú. Dios, mi Dios es ayuda. O Dios me ayuda. Mi Dios es mi ayuda. O Dios es mi ayuda. Padre, dice acá, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada De Faraón. de Faraón. De Faraón. Eso era lo que él estaba diciendo. Y entonces ahí vemos cómo realmente se cae la mentira que dice este hombre, la mentira y el engaño que este hombre dijo en el debate que tuvimos allí. Por eso, regresando a Deuteronomio, capítulo 16, allí en donde estábamos, El 11. desde el versículo 9, Ya. que nosotros leímos, creo que ya está en el versículo 11, dice, Ya, 11. ¿sí? Y aún el Regocijarás. extranjero, ¿sí? Ujú. Ese extranjero, y muchos de ustedes, amados hermanos, ¿eran qué? Extranjeros. Muchos, o todos, digámoslo de esta manera, éramos ¿qué? Extranjeros. Sí, pero somos extranjeros que hemos ¿qué? Abrazado, amados hermanos. Hemos abrazado la fe de ¿quién? Del Dios de Israel. El Dios de Israel es nuestro Dios. Entonces hemos abrazado esta fe bendita, esta fe gloriosa, y nosotros, amados hermanos, por tanto, tenemos esta grande bendición. Nosotros no estamos alejados, nosotros estamos delante del eterno Dios, estamos en Él, en la bendición del Dios Todopoderoso, en esa bendición que Él nos tiene. Entonces, ¿cómo nos ve? O sea, ¿cómo debemos entender eso? Aunque éramos extranjeros, ya delante del Señor no nos comportamos como extranjeros. Ahora nos comportamos para Él. Y por eso estos extranjeros vivían conforme a ¿qué? A la palabra del eterno Dios. Por eso dice allí, aún el extranjero, el huérfano desamparado. Claro, pues había huérfanos, había niños, por decir algo, que quedaban huérfanos, Claro. pero no quedaban en el desamparo. Claro. Estos son los huérfanos que quedan en absoluto desamparo, que no hay forma de que se autosustenten, entonces pueden llegar a padecer Claro. una situación bastante tremenda. No era el hecho de solamente ser huérfanos, sino huérfanos desamparados. Y viuda desamparada, lo mismo. Había viudas, había mujeres que enviudaban, pero no quedaban desamparadas, porque quedaban bajo la protección de su familia, de sus hijos, Sí. todo eso. Pero había viudas que Sí. al morir su esposo Ujú. no tenían absolutamente nada más, a nadie más, y eran mujeres que quedaban completamente vulnerables. Ujú. Y no tenían entonces la oportunidad del sustento porque no tenían a su alrededor personas a quien acudir. Y a todas estas personas, entonces, ¿qué es lo que está mostrando la palabra allí? Dice, tú, tus hijos, tus hijas, tus criados, el levita, sí, el extranjero, el huérfano desamparado, la viuda desamparada. O sea, en las fiestas del eterno Dios no hay diferencia ni de qué, ni de razas, de etnias. No hay diferencia de condición social, ¿ok? Quienes quedaban, porque estos huérfanos y viudas podían entenderse como personas que quedaban muy limitadas, incluso casi en condición de indigencia podría ser. Entonces, por eso había que ayudarles a ellos, obviamente. Y todos estaban allí, no había tampoco había ningún tipo de distinción a nivel de estatus. Todos entraban a festejar la fiesta. Porque cuando nosotros entramos, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor a través del Shabbat? Porque esto también se aplica al Shabbat. A través del Shabbat y a través de cada una de las fiestas del eterno Dios. Pues que todos, cuando entramos bajo aquello que Él ha señalado, que son las temporadas designadas, esas temporadas que han sido indicadas por el Señor, todos somos iguales delante de Él. Todos pasamos a ser sus hijos. Vamos a estar allí como sus hijos. Entonces nos acercamos plenamente delante del Señor. Qué bonito. ¿Sí? No importa, por ejemplo, eso es lo lindo, no importa si llegase el presidente de la República y
el empleado con el cargo más bajo en su empresa. Delante del Señor estaríamos iguales si ellos fueran, si estamos hablando, si fueran hijos de Dios, si fueran creyentes. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Y por eso dice acá, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Entonces, esto es un recordatorio de dónde nos sacó el Señor. Cada fiesta tiene como propósito ser un recordatorio de dónde nos sacó el Señor. Es decir, la condición que teníamos, ahora a la condición que tenemos. Hoy ya no somos esclavos más de Egipto, mas sí somos siervos del eterno Dios. Somos siervos de la justicia, lo dice el apóstol Pablo. Y dice, por tanto, guardarás y harás estos estatutos. Así que las fiestas del eterno Dios son estatutos de Él. Y los estatutos no están dispuestos allí para mirar si yo los aplico o no los aplico, si los cumplo o no los cumplo. No, son estatutos y por ser estatutos hay que cumplirlos. ¿Qué sucede cuando no se cumplen los estatutos? Pues se está incurriendo en una falta gravísima, amados hermanos. Una falta que puede llevar a una persona hasta a la cárcel. Por ejemplo, las empresas mismas tienen estatutos. Y muchas organizaciones tienen estatutos. ¿Y qué sucede cuando alguien viola los estatutos de una entidad? Son susceptibles a ser llevados ante la ley para ser puestos en la cárcel. Porque la violación de los estatutos legales pone a una persona en la cárcel. Son estatutos. Y por tanto debemos cumplirlos, amados hermanos. Y son estatutos que nos recuerdan nuestra liberación, que nos recuerdan nuestra libertad. Es que hasta que nosotros no somos libres de toda esa religiosidad, de todo pecado, de toda esa maldición, nosotros, amados hermanos, no podemos entonces, en realidad, no podemos celebrarle a Dios sus fiestas. Claro, es una porque barrera. Por eso dice que harás, entonces lo dice precisamente acá, harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh. Así dice tu Biblia, ¿cierto? Sí, Señor. Harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh. Ahí dice, harás la fiesta de Shavuot. En la mayoría de las Biblias de español dice, harás la fiesta de las semanas. Entonces harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh, tu Dios. La pregunta es, ¿Él es nuestro Dios? Si nos identificamos con Yahweh, es que Yahweh es uno solo, es uno, y Él es nuestro Dios. Por tanto, si Él es uno, pues tiene un solo pueblo y tiene una sola Torá, que eso es lo que la mayoría de la gente no quiere entender. La gente se rehúsa a entender eso y quieren tomar solamente porciones y pedacitos de la ley de Dios, de la Torá de Dios, nada más los que les gusta y lo que vean y lo que ellos vean que es de su agrado. Y el resto buscan a toda costa cómo tratar de hacerlo a un lado. Así que, amados hermanos, aquí tenemos esta bendición tan poderosa. Y si nosotros saltamos al versículo 16, mire lo que dice. Versículo 16. Ahí mismo de Deuteronomio 16, ahí donde estamos. 16. 3 veces cada año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él haya escogido. En la fiesta de los ácimos, que es la fiesta de Matzot, panes sin levadura, ácimos son panes sin levadura. En la fiesta de las semanas, que es Shavuot, que es la conocida con el nombre griego Pentecostés. Y en la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot, la fiesta de tabernáculos, de cabañas, de enramadas. Dice que esas 3 fiestas, mire que pronuncian las 3 principales, o las 3 fiestas, ¿no? Que encabezan todo lo que tiene que ver con los 7 momentos festivos. Son 7 momentos festivos y están encabezados por estos 3. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada quien vendrá con un presente. Esa palabra presente es mataná, que es una ofrenda especial. Yo preferiría traducirlo así, ¿no? ¿Una ofrenda qué? Especial. No sé cómo dice allí en tu Biblia. Cada uno dará de acuerdo a su... Pues yo aquí lo había subrayado. ¿Sí? Mataná. No. Bueno. Sí.
Ok, dice que de acuerdo, cada uno dará como una ofrenda de Como una acuerdo ofrenda de acuerdo a su condición. a la condición, sí, Ujú. pero no, dice como dará. Sí, dará. Sí, Esa es la palabra, dará. esa es la palabra que aparece Ujú. allí Acá en sí. esta Biblia, ¿sí? Pero ahí aparece una palabra que es la palabra hebrea mataná, Mm. que significa ofrenda especial. Es decir, es una ofrenda especial. ¿Por qué? Porque se trata de una primicia. Ujú. Una primicia que se da 3 veces al año. ¿Cada cuánto se da? 3 veces al veces al año. año. ¿En dónde se da? En las fiestas. En la fiesta de Pesaj, que es también llamada Matzot, panes sin levadura. En la fiesta de Shavuot, que es la que vamos a celebrar, ¿sí? Este primer día de la semana, el domingo, con la ayuda del eterno Dios, ¿sí? Y en la fiesta de Sukkot, de cabañas, de enramadas. Entonces dice aquí, cada uno vendrá con una ofrenda especial, mataná, en su mano, conforme a la bendición que Yahweh, tu Dios, te hubiere dado. Es decir, que esa ofrenda es una ofrenda que es directamente proporcional a la bendición que nosotros hemos recibido de parte del eterno Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración, nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Ujú. Entonces, amados hermanos, teniendo en cuenta esto, haciendo como esta introducción, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo. Quiero que vayamos al libro de Éxodo. ¿Ok? Y allí en el libro de Éxodo, nosotros vamos a encontrar una cantidad de cosas muy relevantes, muy importantes para que nosotros comprendamos. Y quiero hacer como un resumen rápido allí. En Éxodo, en Shemot, que es el libro de Éxodo, vamos a encontrar la narración que se nos hace acerca de cómo el pueblo hebreo es salvado por la mano del eterno Dios. Y a través de esta intervención divina que él hace por medio de su profeta Moshe, él saca a su pueblo de la esclavitud que padecía ¿en dónde? En Egipto, en Mitzrayim. Recuerden que el pueblo hebreo había estado en Mitzrayim 430 años en total, desde que llegaron la primera vez con Jacob. Recuerden que ellos llegaron cuando Yosef, el hijo de Jacob, fue puesto como el segundo al mando de todo Egipto, después de que le había interpretado los sueños al faraón Yosef. Entonces, desde que llegaron, pasan 430 años hasta que salen. Pero ¿qué pasaba? De esos 430 años, 210 años, los 210 años últimos, ellos habían sido esclavos. ¿Sí? 210 años, eso es mucho tiempo. Entonces, esos 210 años cambiaron el entendimiento del pueblo. Así que cuando se levanta Moshe, en ese momento, ¿sí? Y él está siendo criado en el palacio, todos los demás hebreos están siendo tratados como esclavos, como sirvientes del faraón, porque le servían era el faraón y servían a sus intereses. Y dice la palabra que los israelitas, los hebreos, le construyeron a él 2 ciudades, Ramsés y Pitón. Imagínense. Entonces, vemos cómo eran usados para levantar solamente al faraón, solamente levantar su ego, su orgullo, y eran esclavizados cada día más y más y más. Entonces, la condición de ellos era bastante calamitosa. Mientras que la condición de Moshe, pues era una condición muy buena. Muy buena. Claro. Porque estaba siendo criado como la hija del faraón. O sea, como hijo, perdón, como la hija no, perdón. Estaba siendo criado por la hija. Como el hijo de la hija del faraón. Criado por la hija del faraón. Es decir, como un nieto, ¿no? El nieto del faraón. Y tenía muchísima posibilidad de poder llegar al trono, incluso de haberse convertido en un faraón. Y el privilegio que él tenía en el palacio pues era altísimo, era muy, muy, muy grande. Mientras que sus hermanos hebreos eran maltratados, ultrajados y tratados como esclavos vilmente, él vivía como vive la realeza. Claro. ¿Sí? Entonces me imagino tenía todas las comodidades de aquel entonces y como puede vivir alguien de la realeza. Y él estaba allí en esa condición tan tremenda. Sin embargo, el Señor lo usa a él precisamente. Lo que había hecho el Señor era prepararlo. ¿Para qué?
para poderlo usar como instrumento para sacar a su pueblo. Y el Señor saca a su pueblo y lo lleva hacia el desierto. Y es allá en el desierto, precisamente, donde el Señor se va a empezar a revelar de manera gloriosa al pueblo, hasta que los lleva allí a la base del monte Sinai. Y allí llega el pueblo. Y cuando llega allí el pueblo, dice la palabra que el eterno Dios le ordena a Moshe que suba al monte, mientras que el pueblo está ahí abajo, expectante y esperando. Y dice la palabra que Moshe subió y estuvo delante del eterno Dios. Y allí se presentó él y estuvo él allí recibiendo la palabra. ¿Y qué hizo allí en ese encuentro que tuvo Moshe con el eterno Dios? Y cuando digo encuentro, no fue que él vio a Dios, sino que allí el Señor le ministró. ¿Qué hizo el Señor? Puso la palabra, yo digo así, en el corazón de Moshe. O sea, le habló la palabra. El Señor le habló a Moshe y le puso la palabra y se la grabó. O sea, se la grabó en su corazón. Y no solamente en su memoria. Entonces, después de que el Señor, él sube y tiene ese encuentro tan hermoso con el eterno Dios, dice la palabra que desciende Moshe, baja, él desciende. Y es cuando ellos, ¿sí? Él se encuentra con ellos, Moshe, el profeta, él lo ven venir y él se encuentra con ellos. Y él empieza a hablarles todas las palabras que el eterno Dios le dijo a él. Y se lo está diciendo de memoria. De memoria, porque hasta ese momento el Señor no le ha entregado nada escrito a Moshe. Le dio por inspiración divina, la sopló prácticamente. Eso fue lo que yo creo que sucedió, ¿no? Dios sopló y bajo esa inspiración espiritual, esa inspiración sobrenatural, gloriosa, cuando sopla la palabra sobre Moshe, pues esa palabra llega y es clavada en él, es escrita en el corazón de Moshe. Y él viene a compartir esa palabra. Entonces él viene y recita todo esto que habló, ¿sí?, a los hijos de Israel. Entonces el eterno Dios le ha dado toda esta palabra. ¿Y qué hace él? ¿Sí? Se las da. Y ellos inmediatamente, ¿qué dicen la palabra? Que ellos dicen, listo, sí, vamos a obedecer, vamos a hacer, haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh ha dicho. Sí. O sea, se comprometen a esta palabra, se comprometen a esta bendición. O sea, nosotros vamos a obedecerlo. Nosotros lo vamos a hacer después de que él hizo eso. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Pues él viene, les habla, les dice todo eso, se los escribe en un rollo, porque ya lo que él hace es escribir, porque el rollo lo escribe Moshe. Luego Dios, eso es lo que tenemos que diferenciar, porque va a haber un rollo de la Torá que es escrito por Moshe, pero va a haber también unas tablas de piedra que esas son escritas por el eterno Dios. Entonces Moshe, ¿sí?, todo lo que Dios le había dado, pues luego lo puso ¿en dónde? En un rollo, ¿sí? Entonces Moshe les habla acerca de esto y él mismo escribe todo en un rollo. Lo del rollo lo escribe ¿quién? Moshe. Moisés. Las tablas luego las va a escribir el eterno Dios. Aquí todavía él no ha escrito las tablas, sino que está todo en cuanto al rollo. Entonces, él escribe todo en el rollo y allí empieza a darles todas las palabras a ellos. Y después de que les da todas las palabras a ellos, ¿ellos qué dicen? Haremos, obedeceremos. Luego que él les lee todas esas palabras que él ha aprendido allí y las ha transcrito, las ha llevado a un rollo, haremos todo esto. Lo haremos, lo obedeceremos. Posteriormente a eso, cuando el pueblo dice que sí y se comprometen a hacer y se comprometen a obedecer, porque dicen que sí, aceptan y lo aceptan voluntariamente, es cuando entonces él sube nuevamente a la presencia del Señor, y es cuando allá el Señor tiene preparadas unas tablas de piedra que dice la Biblia que estaban escritas por el dedo de Dios. Escúcheme bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? El rollo de la Torá, el rollo, ese fue escrito.
por Moshe. Obviamente Moshe no escribió lo que a él se le antojó, ¿no? Porque a veces la gente piensa que cuando se habla del rollo de la Torá de Moshe, entonces es que Moshe escribió allí sus propios mandamientos. No, Moshe solamente lo que hizo fue escribir lo que el Señor le había, ¿qué? Dicho a él, lo que el Señor le había, ¿qué? Comunicado. Y habiéndolo escrito, se lo dio al pueblo, le leyó, le dio a conocer todo esto al pueblo y el pueblo dijo, sí, haremos y obedeceremos. Y cuando el pueblo se compromete es que él sube nuevamente a la montaña y allá se presenta delante del Señor y allí está él, Moshe, delante de Dios para recibir las tablas escritas por el dedo de Dios. Ahora ya estaban escritas por el dedo de Dios. ¿Qué significaba eso? Que quedaba, el pacto quedaba, ¿qué? Confirmado. Porque ahora el escrito, el escrito que quedaba allí grabado era por el dedo de Dios. Y por eso dice muchas veces, y la escritura era escritura de Elohim, de Dios, pero la de las tablas. Entonces el Señor ahora le entrega esas tablas como testimonio. Son el testimonio. Testimonio. O sea, Él va a llevar eso a decir, mire que es verdad que a mí me había hablado ¿quién? El eterno Dios. Todo lo que yo les dije y que quedó escrito en un rollo, que yo escribí un rollo, aquí está estas tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Cómo serían esas tablas? ¿Cómo sería aquello? A mí me impacta eso, ¿sí? Preguntarme cómo sería, cómo quedarían grabadas esa escritura. Ese era el testimonio que él iba a llevar delante de ellos. Y por eso cuando él está recibiendo este testimonio, va a suceder lo que dice en el libro de Éxodo 32. Veamos Éxodo 32. Éxodo 32. Dice ahí, libro de Éxodo 32, versículo 1 en adelante. Pero como el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, de Misraim, no sabemos qué le haya sucedido. Mire que esto está narrando el momento en que Moshe ha subido nuevamente con el Señor para recibir ya las tablas escritas, ¿por quién? Por el dedo de Dios. Al ser escritas por el dedo de Dios es porque el pacto estaba quedando, ¿qué? Ratificado. Estaba siendo firmado por el Señor. Al ser escrito por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, Etzba Elohim, sí, es el Espíritu de Dios porque precisamente uno de los títulos, uno de los nombres, uno de los nominativos que se le da al Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Etzba Elohim. Entonces el eterno Dios, a través de su Espíritu, por medio de su Espíritu, grabó, escribió sobre aquellas tablas de piedra, ¿sí? Grabó aquellas palabras tan poderosas como testimonio. Entonces, Moshe ha subido allí. Y esto es lo que nosotros celebramos en Shavuot. ¿Qué es lo que celebramos nosotros en Shavuot? Que precisamente el Señor ha dado la Torá. Pero no la está dando aquí, en este momento, en que Él sube para recibir la Torá escrita. En realidad la dio en el primer momento que subió Moshe, cuando él se las dice de manera ¿qué? Oral, y prácticamente quedan grabadas en la memoria y en el corazón ¿de quién? Moshe. De Moshe, que luego Moshe toma y escribe esas mismas palabras en un rollo. Él mismo lo escribe, o sea, recuerda todo y lo escribe en un rollo, pero es la escritura que hace Moshe en ese momento. Pero a él le fue dado primordialmente, principalmente, le fue dado puesto ¿en dónde? En su mente. Puesto allí en su corazón.
Y por eso Él desciende para hablarles a todos ellos de estas palabras. Y Él las escribe y se las da a conocer. Pero fue en ese momento que el eterno Dios realmente entregó la palabra. Y es allí donde debe quedar esto firmemente. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Es allí, debe grabarse en nosotros. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros entendemos frente a Shavuot. Es decir, que cuando Moshe sube, escúcheme bien, cuando Moshe sube a estar y a encontrarse con el Señor, y el Señor le da por primera vez las indicaciones y le da toda la instrucción y le da toda la palabra, precisamente era el día 50 desde la salida de Egipto. Era el día 50 desde la salida de Egipto, desde que ellos habían salido, amados hermanos. Estaban allí Moshe recibiendo. Entonces, habían salido de Egipto, salieron de Egipto y empezaron su peregrinaje. Y cuando él llega allá al encontrarse con el Señor, ese es el día 50. Eso es lo que nosotros celebramos en Shavuot, esa primera entrega que hace el eterno Dios de la palabra a Moshe, y se la entrega allí, le entrega sus estatutos, sus mandamientos, se los da a él. Y por eso luego él desciende, los escribe, se los da a conocer a todos ellos. Y cuando el pueblo acepta, después de decir sí, haremos y obedeceremos, dijeron de una vez. Haremos y obedeceremos. Eso fue lo primero que ellos exclamaron. Haremos y ¿qué? Y obedeceremos. Tremendo esto. Por eso es que ya con la palabra del pueblo, con el compromiso del pueblo, con un pueblo diciendo que lo van, ¿sí?, a hacer y lo van a obedecer, es que él regresa para recibir ya las tablas escritas por el dedo de Dios, como confirmación de eso. Y en el capítulo 32 es que tenemos entonces ya ese regreso de la confirmación. Entonces dice acá que como el pueblo vio que Moshe tardaba, entonces mire esto tan paradójico. Le han dicho a Moshe, haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh ha dicho. Uy, perfecto, eso está muy bien. Después de que él bajó la primera vez y les dijo todas las palabras que Dios le había comunicado a Moshe, ellos se emocionan. Y de una vez, amén. Sí, ese haremos y obedeceremos. Amén, sí, uy, claro que sí. A veces a los seres humanos nos gana ¿qué? La emoción. A veces nos hacemos compromisos más por la emoción del momento que porque realmente estemos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Y con el Señor nosotros no podemos ser emocionalistas, amados hermanos, porque Él toma en serio nuestra palabra. Cuando ellos dijeron, haremos y obedeceremos, bueno, listo. Regresó Él de una vez, listo. Haremos y obedeceremos de una, voy allá. Y el Señor ya tenía lista las tablas en piedra escritas. O sea, el mismo Señor había modelado las tablas. El mismo Señor las había cortado. Yo no sé cómo, increíble, cómo lo hizo o si ordenó que aparecieran las tablas, no sé. Pero, ¿de dónde salieron las tablas de piedra? El Señor las tenía listas allí. Y estaban, ¿qué? Grabadas, escritas por el dedo de Dios. Se las tenía ya listas. Moshe presentó ante el Señor. Sí, Señor. ¿Sabe qué dijeron? Que sí. Haremos y obedeceremos. Que sí. Firmaron. De una. Bueno, listo. Sí. Se comprometieron. ¿Lo van a hacer? Listo, Moshe, téngalas. Escritas por mi propio dedo. ¿Sí? Y allí está Moshe. Pero mientras Moshe pasaba ese momento tan tremendo con el Señor allá, mientras él estaba allá, siendo instruido por el Señor, estaba allá recibiendo de parte de Dios, el hombre de Dios, el profeta del Señor, el pueblo acá tenía que estar expectante,
a aquello que iba a acontecer luego después de haberse, ¿qué? Comprometido. Es como cuando uno se casa y está en un altar. Después de que uno se compromete, pues ya viene la expectativa ya propiamente del matrimonio. Y no puede ser que uno acaba de firmar un contrato celestial y divino en cuanto al matrimonio y ya a los días está pretendiendo romperlo. Entonces, el pueblo dice, como el pueblo vio, dice la palabra, perdón, como el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, y parece que naturalmente todos los seres humanos somos predispuestos a la ansiedad, ¿no? Sí, claro. A que queremos las cosas ya, de inmediato. Entonces, ese Moshe se está como demorando. Ese Moshe, ¿qué será lo que le habrá sucedido? Algo tuvo que haberle pasado. Y empieza la conjetura. Y en esa desesperación, en ese afán que nos toma muchas veces, ese afán que nos coge y nos carcome, empezamos a cometer muchos errores, amados hermanos. Tremendo. Empezamos a cometer muchas faltas, porque nosotros no nos debemos dejar llevar por el afán. Moshe, ellos tenían que confiar que si Moshe subió la primera vez, así como subió, bajó, entonces él iba a volver, iba a bajar. Y mire que esto tiene que ver mucho así como con el Señor, porque él estaba ya en la presencia del Señor la primera vez, y luego baja con el mensaje y lo trae. Y él mismo se los expone, y él mismo se los escribe, le dice, mire, todo esto es lo que ha dicho el Señor, y todos se emocionaron. Entonces luego Moshe sube para luego tener que volver a bajar. Y entonces en ese subir y esperar que bajaran, ya se angustiaron ellos, ya se afanaron, ya empezaron a ver como que, oiga, se está demorando. Y eso es lo que pasa muchas veces con el Señor. Esto es una linda comparación, una linda analogía. El Señor vino por primera vez a cumplir su rol como el Mashiach siervo, el Mashiach sufriente, ese Mashiach que venía a entregar su vida por nosotros y venía a darnos la palabra. Y él mismo vino, escrito sobre sí mismo, o sea, vino así a hablarnos. Eso es lo que él venía a hacer, ¿no? Venía y nos daba testimonio. Y por eso él decía, la palabra que yo les hablo no es la mía, sino la de mi Padre. Es lo que está haciendo Moshe. O sea, Moshe les estaba hablando a ellos y ellos deben entender que el momento que les está hablando todas las palabras no eran las palabras de Moshe. Nadie podía pensar, uy, mira, ese Moshe todo lo que se inventó, ¿no? Todos esos mandamientos tan tremendos. Este Moshe es un hombre, no, pues claro, pues educado en Egipto, con los mejores profesores, por eso salió tan inteligente este Moshe. Claro, por eso tiene tanta capacidad para inventarse todos esos mandamientos. No, cuando Moshe desciende del monte de hablar con el eterno Dios y que el eterno Dios le ha dado toda esa palabra, esa inspiración gloriosa, pues ellos debían entender que toda la palabra que él les hablaba no era de Moshe, sino que era del eterno Dios. Lo mismo nuestro Mashiach descendió y vino a hablarnos, y por él dice, la palabra que yo les hablo no es mi palabra, sino la palabra de mi Padre que me ha enviado. Entonces lo que hizo fue el eterno Dios enviar a Moshe. Él lo envió. ¿Para qué? Para que hablara su palabra al pueblo. ¿Y qué se espera? Que a través de la palabra que el Mashiach, nuestro Mesías Salvador, nos habló, que nosotros qué debemos de responder. Que sí lo haremos. Haremos y obedeceremos. Sí, claro. Pero hasta dónde ese haremos y obedeceremos responde a una actitud meramente emocional. Ah, sí, haremos y obedeceremos, pero lo que me gusta. Haremos y obedeceremos, pero las que yo puedo hacer. Esas otras que yo veo que no me gustan mucho, esas no. Entonces empezamos a seleccionar. Sí, haremos y obedeceremos. No, eso del Shabbat no. Ese no me gusta. Haremos y obedeceremos. No, esta tampoco. Y empezamos a seleccionar. Y las palabras que el Mashiach nos habló no eran las palabras de él, sino del Padre Celestial. Y nuestra respuesta a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador, es haremos y obedeceremos. Por eso él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos que él nos dio, él me dijo, son los de mi Padre, lo que él mismo me ha ordenado.
Entonces, así como Moshe regresó nuevamente al Señor, el Mashiach regresó a su padre, subió. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Esperar hasta que descendiera. Porque cuando él asciende nuevamente, va a ascender para traer esa gloria divina en sus manos. Va a bajar con el testimonio en sus manos, con aquello que había sido grabado por el dedo de Dios. Por eso cuando el Mashiach venga, dice que traerá escrito, grabado, dice literalmente, un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que solamente, dice así, un nombre que solamente Él conoce. Tremendo eso, o sea, esas cosas ahí tan tremendas. Entonces, ellos tenían que esperar a que bajara. No era asunto de ellos si Moshe demoraba o no demoraba. ¿Hasta cuándo debían esperar ellos? Hasta que vieran, ya vino, ya llegó, ya está allí. Solamente tenían que aprender ¿a qué? A esperar. Pero les tomó el afán y empezaron a cuestionarse y empezaron a ver que Moshe no descendía. Bueno, la primera vez vino y nos habló y todo eso y ascendió y dijo que iba a venir, que iba a regresar, que iba a bajar, pero nada que lo vemos, está como demorando, ¿cierto? Y tal vez empezaron entre ellos ahí a hablar, a murmurar, a decir, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a esperar a este Moshe? No, ya tenemos que hacer algo, ya ha pasado suficiente tiempo, ya ha pasado mucho tiempo, ya no podemos continuar así. Entonces empezaron a dejar de confiar y de ese ánimo y de ese deseo y de esa emoción del haremos y obedeceremos. Ya empezaron a decir y a cuestionar como que está tardando mucho. Yo más bien como que ya mejor no creo que vaya a venir. Entonces ese haremos y obedeceremos, ¿en qué va a quedar? ¿O en qué quedaría? No. En nada. Claro. Entonces dice acá, pero como el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Mire que el ser humano siempre tiene una necesidad de ser guiado, de que alguien vaya adelante. La cuestión no es si alguien va a ir adelante de nosotros, porque la realidad es que siempre va a haber alguien delante de nosotros. La cuestión es ¿quién es el que va a estar delante de nosotros? Esa es la cuestión real. Aquí no es si va a haber alguien, va a haber, sea el eterno Dios o sea otra cosa. Pero algo va a haber. Aquí es quién, a quién vamos a poner. Y ellos en su ansiedad, en su afán, al ver que Moshe tardaba, y muchos entran en ese afán, bueno, ¿será que el Señor sí va a venir o no va a venir? ¿Será que el Señor qué? Pero es que tanto que se habla, que el Señor vendrá, que el Señor viene, y nada que viene. Está como demorando el Señor, ¿sí? Que va a regresar. ¿Y hace cuánto estamos esperando que regrese y nada que regresa? Ya como que se está demorando mucho. Ya que como que está tardando mucho. Y mire que este pasaje, el 32.1, se conecta mucho con la parábola, con la metáfora de las 10 doncellas que está en Mateo 25. Porque la situación que estaban viviendo las 10 doncellas allí era la espera del novio, pero la angustia que las tomó a ellas o la situación que las sobrecogió a ella, más bien, fue que el novio, ¿qué? Tardaba. El novio se estaba demorando mucho, se está demorando demasiado, tardaba. Entonces se está demorando mucho, se está tardando mucho el novio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso ellas empezaron a cabecear, es decir, bajaron la guardia, empezaron a menguar,
Su vida espiritual, eso es obviamente el significado de la vida espiritual, empezó ¿a qué? A decaer y empezaron a entrar en una condición espiritual de sueño, de somnolencia, que es lo que pasa hoy. Sí. Entonces la gente, sí, el Señor viene, pero de eso están hablando hace cuánto tiempo, eso tarda. Y en ese espectro de pensar que tarda, entonces la gente, vemos que ha entrado en una somnolencia, en un sueño, en un letargo espiritual. Entonces la gente está dentro de ese letargo espiritual. Esto no... Y vemos por eso que ese haremos y obedeceremos empieza a quedar en veremos. ¿Sí? Está buena. Sí, el haremos y obedeceremos pasa y termina Veremos en y miraremos. ahí veremos, miraremos si lo hacemos. Y claro, y por eso es que la gente no toma la Torá como debe tomarla. Y entonces, como demora tanto, empezamos a creernos que tenemos el derecho a quitarle a la palabra, a añadirle a la palabra, a seccionar la palabra y decir, este sí me conviene, este no, este sí me gusta, este no, porque eso es lo que pasa por el afán. Tomamos decisiones que no son correctas. En este caso, ellos fueron y pidieron y dijeron, queremos que tú nos hagas dioses que vayan delante de nosotros. Que estén delante de nosotros, que nos marquen el derrotero, que nos muestren qué es lo que vamos a hacer. Y por eso es que se levantan tantos dioses en medio del pueblo que empiezan a torcerlos, que empiezan a desviarlos, y son dioses que se ponen delante de ellos. Y estos dioses lo único que hacen es torcer el camino de estas personas porque no saben esperar en Dios. Y esto fue lo que le pasó al pueblo. Haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Y mire lo que usan, la excusa. Porque siempre tendremos una excusa para cuando no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener cualquier excusa. Porque no sabemos. A este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, de Misraim, no sabemos qué le haya sucedido. ¿Quién sabe qué le pasaría a este hombre? ¿Quién sabe? ¿Será que una mala bestia se lo comió? ¿Será que ya está muy viejito? Eso pudo haber terminado rodando por allá. Porque esa montaña es peligrosa. Y pues ya con tanta edad, porque el hombre, ya Moshe obviamente era un hombre anciano. Entrado en muchos años. Tal vez pensaban ellos, ¿no? Yo me imagino cómo podrían ser esas conversaciones entre ellos. ¿Qué le pudo haber pasado a Moshe? ¿Qué crees tú que le pudo haber pasado? No, pues le dio un infarto. Pues que subiendo la montaña. Es una posibilidad. ¿Cierto? Sí, no, claro. Pues sí. No, claro, ya está muy viejito. No, claro. Eso le debe haber dado un infarto. Sí, es el reflejo de la ansiedad en la que vivimos los seres humanos siempre. Sí. No, yo creo que sí, le dio un infarto y ya ahí quedó el pobre viejo allá. Sí, ¿ahora qué vamos a hacer? Y todo esto, y pues bueno, si él ya se murió, pues nosotros tenemos que seguir haciendo algo, porque la vida no puede parar acá, continúa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer dioses que podamos nosotros mismos hacer y poder mover a nuestra imagen. Así es, exactamente. Y por eso dice que ellos se reunieron allí, ¿no? Bueno, allí, o sea, ¿qué pasó? No sabemos. ¿Qué le ha sucedido? Algo tuvo que haber pasado y si no llega es porque algo pasó. Imagínense, o sea, si no llega es porque algo tuvo que haber sucedido. Siempre queremos, o sea, nosotros pensar y deducir lo que pudo haber pasado. Entonces, no, si no ha venido es porque algo pasó. No podían pensar, no, es que está todavía en presencia del eterno Dios. Porque el eterno Dios lo está preparando para la bendición poderosa que viene para nosotros. No, inmediatamente, no, algo tuvo que haberle pasado. Ese viejito se murió, o se lo comió una bestia salvaje, o se murió, le dio un infarto, algo tuvo que haber pasado. Entonces, como algo le tuvo que haber pasado,
algo tuvo que haber sucedido, entonces te pedimos que hagas dioses para nosotros, que estén delante de nosotros. Hazlo. Esa fue la petición, esa fue la exigencia. Entonces pon algo delante de nosotros. Entonces vemos que naturalmente hay una necesidad en el hombre que es inherente al hombre, no es una necesidad inherente al hombre, de que algo esté delante de él para guiarlo. Eso le da Entonces, seguridad. el problema no es que va a estar, que si vamos a estar siendo guiados por algo. Necesita aferrarse a algo. Porque allí está, va a estar. El problema es qué es lo que va a estar. Y mira qué pidieron ellos, dioses. Dioses, pero dioses que iban a ser fabricados. Claro. En este caso, ese Elohim iba a ser a manera de un becerro, de un buey, de un gran toro, con toda su fuerza, porque eso es lo que representaban los toros, ¿no? Los bueyes, los becerros, representaban la fuerza, y sobre todo cuando se trataba de los toros salvajes en aquel entonces, ¿no? Sí, se veían esos toros salvajes, y verlos en medio de los valles y corriendo y corneando, y con esa furia tan tremenda y esa capacidad, esa fuerza. Entonces dijeron, no, así debe, nuestro Elohim debe ser así, debe ser como un toro, bravo, ¿sí? Un toro que cornea, un toro que no tiene miedo a enfrentar a sus enemigos. Así debe ser nuestro Elohim. Entonces hagámoslo de esa manera, pero siempre tratando de representarlo a la manera del ser humano. Muy humanizado. Siempre moldeado al humano, porque lo que el ser humano quiere en realidad no es ser gobernado por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, sino gobernarse él a sí mismo, hacer como quiera, porque supuestamente el hombre piensa que gobernándose a sí mismo puede hacer como quiera. No, cuando el hombre hace eso queda realmente preso de sí mismo. Y bajo esa situación y bajo esa circunstancia, el hombre empieza a tener un padecimiento bastante grande, bastante fuerte, amados hermanos. Entonces, por eso, ellos pidieron esto, que esté delante de nosotros, que sea puesto delante de nosotros. Entonces, lo que tenía que convertirse en algo glorioso, como el testimonio ya escrito, el testimonio aprobado del eterno Dios, a través de las tablas que él iba a entregar a Moshe, por la palabra que le había entregado antes, que había hablado al pueblo, el profeta Moshe. Eso que debía ser un tiempo o una situación de gloria, si el pueblo hubiera sabido esperar. ¿Cómo sería eso, Moshe? Bajando, descendiendo con esa gloria tan tremenda y el pueblo ahí esperando, verdaderamente con sus ojos puestos en alto, diciendo, sí, ahí viene ya. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener con el Señor. Oh, sí, allí viene, sí. Siempre los ojos puestos en Yeshua, el autor y el consumador. Allí está, Él es Yeshua, lo esperamos, sí. Pero tarda mucho, no, yo lo espero. Está tardando mucho, no me interesa, yo lo espero. Él dijo que vendría, yo le creo. Viene con gloria, viene con poder. Por eso cuando Moshe va a descender con una gloria bastante poderosa. Lo mismo como el Señor va a descender en su gloria poderosa y tenemos que esperarlo. Pero si no aguardamos su venida, si no aprendemos a esperar al Mesías, si no aprendemos a esperarlo a Él, pues vamos a empezar a sacar excusas y vamos a empezar a pensar como que sí se está demorando mucho. Uy, sí, como que sí se está demorando mucho. Y en ese momento vamos a empezar a colocar nuestros propios dioses que vayan delante de nosotros, nuestros propios argumentos. Vamos a inventarnos nuestras propias cosas, nuestros propios deseos. Eso es lo que nos va a nosotros a guiar. Y lo único que vamos a hacer es ir a un foso. Vamos a caer al abismo. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece que es recto, que es derecho, pero es un camino que tiene un fin de muerte. La finalidad de ese camino termina en muerte, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros en realidad nos pasa
cuando nos dejamos ganar del afán de este mundo, de las cosas de este mundo, de las cosas que nos rodea el mundo, entonces nos dejamos ganar de todas estas cosas y empezamos a titubear en nuestra confianza en el Señor y ya no dejamos, y ya dejamos de ver al Señor, de esperar al Señor, de estar esperando su momento glorioso para entonces sencillamente retroceder e ir delante de nuestros propios dioses que nos fabricamos nosotros.